Jesús, el Evangelio en los Evangelios de cada domingo. Un servicio para los ministros de la palabra. Celebramos el 20º domingo del tiempo ordinario, proclamamos el texto de Mateo 15, versículo 21 al 28. En ambiente de oración recibimos la proclamación del texto. Jesús salió de allí y se dirigió al territorio de Tiro y Sidón. Una mujer cananea que procedía de aquella región se puso a gritar: «Ten misericordia de mí, Señor, Hijo de David, que mi hija está terriblemente endemoniada». Pero Jesús no le respondió ni una palabra. Entonces sus discípulos se acercaron a rogarle: «Atiéndela, porque no deja de gritar detrás nuestro». Pero él les contestó: «He sido enviado solo a las ovejas perdidas del pueblo de Israel». Sin embargo, ella se acercó y se postró ante él, diciéndole: «Señor, ayúdame». Jesús le respondió: «No está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos». Ella le dijo: «Sí, Señor, pero hasta los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos». Entonces Jesús le contestó: «Mujer, qué grande es tu fe, que se haga lo que deseas». Y desde ese momento quedó sana su hija. Algunos elementos del contexto que nos permiten entender mejor el texto. Nuestro pasaje pertenece a la unidad literaria de Mateo 13, 53 a 16, 20. Jesús realiza sus milagros y enseñanza entre la gente no israelita, como por ejemplo la mujer cananea de nuestro pasaje. Israel y sus dirigentes no han aceptado ni el mensaje ni al mensajero. Más aún, buscan matar a Jesucristo como a Juan Bautista. Por esto Jesús se retira y se dirige a esta zona de paganos que es Tiro y Sidón. Siempre los discípulos son los principales testigos de la obra de Jesús. Jesús se está esforzando en inculcarles tanto enseñanza como conducta adecuada en relación con su condición de seguidores del Mesías. Por eso, ellos son los testigos principales de la acción de Jesucristo. Tiro y Sidón son dos ciudades de la costa mediterránea de la región de Fenicia. Pertenecen a la provincia romana de Siria. Sus habitantes son llamados cananeos. Representan, pues, como cananeos, el modelo de pueblos paganos o no judíos, de gente que adora a los ídolos. La mujer de este relato pertenece a esa región con toda esta carga simbólica. La sociedad judía del siglo I estigmatizaba con facilidad a sus miembros. Calificativos como por ejemplo perros para la mujer cananea, cerdos para los romanos, o aquello de Nazaret, ¿puede salir algo bueno?, dicho de Jesús, les ayudan a definir ante quién están. Por eso estigmatizan, y eso les indica qué comportamiento deben esperar de ellos cuando ellos son miembros del pueblo de Dios. No era fácil entre cristianos del mundo judío abrirse a la misión entre los paganos y aceptarlos en sus comunidades cristianas bajo el mismo estatus. En el mundo judío nunca ocurría esto cuando un extranjero se hacía judío. No era esta la conducta en las comunidades sinagogales. El relato refleja estas tensiones y deja claro dos aspectos: que el Mesías es primero para Israel, y la respuesta de rechazo de Israel y sus dirigentes abre al anuncio de Jesús a los no israelitas. En adelante se dirige al judío y al extranjero, pero el mensaje no va a exigir la condición de ser israelita, sino simplemente la aceptación de fe del mensajero o hacia el mensajero. El texto pertenece a un relato de milagro que tiene dos elementos. Es un relato de milagro con una petición y con diálogos incluidos en el relato. La organización del relato la podemos presentar del modo siguiente.
La línea conductora es la petición de la mujer, los diálogos de Jesús y luego la conclusión o el desenlace. El versículo 21 es la ambientación geográfica. Los versículos 22-23, la mujer dialoga con Jesús, le hace una petición. Es el primer diálogo. De parte de Jesús no hay respuesta. Versículo 23-24, Jesús dialoga con los discípulos que intervienen ante la mujer que viene gritando. La respuesta de Jesús es el rechazo. Versículo 25-27, en un segundo diálogo, la mujer vuelve a hablar con Jesús. La respuesta de Jesús es un rechazo inicial, pero luego Jesús termina alabando la fe de la mujer cananea. La conclusión del relato es la sanación de la hija de la mujer cananea. El relato comienza en el versículo 21 informándonos que Jesús se retira de allí. El verbo anajoreo significa salir, huir, retirarse. Supone un clima de conflicto que Jesús evita. Acaban de matar a Juan y lo buscan a él también para matarlo, según el dato que nos da Mateo 12, 14, 15. Por eso se aleja de la jurisdicción de Herodes y se dirige a estos pueblos paganos a la orilla del Mediterráneo, Tiro y Sidón. El título mesiánico que emplea la mujer es hijo de David. Primero lo dice Señor, pero da la impresión de que no es el título post-pascual de los discípulos a Cristo resucitado. Da la impresión que es solo una invocación de respeto en este caso. El título propiamente mesiánico es hijo de David, es decir, tú eres aquel que cumple las promesas de Dios anunciadas por los profetas. Y en los relatos de milagro, Mateo emplea este título mesiánico para indicar que Jesús es el Rey ungido, descendiente de David, lleno de misericordia, para con los enfermos y con los pecadores. Los discípulos en el versículo 23 intervienen ante Jesús y le piden que la atienda. Hay un rol intercesor de los discípulos, pero da la impresión de que no es la misión de Jesús lo que los motiva, sino los gritos de la mujer que los incomodan. No deja de gritar detrás nuestro, le dicen a Jesús. Con todo, así son mediadores ante Jesús. La respuesta de Jesús en el versículo 24, he sido enviado solo a las ovejas perdidas del pueblo de Israel, invoca la tradición bíblica. El Mesías es para Israel y para sus ovejas perdidas. Ovejas perdidas no significa tanto pecadores o hay que interpretarlo en sentido moral. Ovejas perdidas son los israelitas pequeños, pobres, humildes, que están al margen del poder, que viven al margen de la sociedad israelita. A estos pobres, pobres de Yahvé, el Mesías está enviado. Tenemos que esperar entonces la respuesta de Israel frente al Mesías y ver luego la conducta de Jesús frente a los paganos. Estos relatos, me refiero a los relatos de milagro, competición y diálogo, estos relatos dejan en segundo plano el milagro y enfatizan dos elementos esenciales: la conducta de Jesús y qué espera Jesús de sus discípulos frente a su conducta, frente a su modo de actuar. Esta parte del relato, de este relato de milagro, competición y diálogo, se inicia con la postración de la mujer. Ella se acercó y se postró ante Jesús. Proskineo es el verbo que emplea Mateo. 13 veces aparece en el Evangelio. Se traduce por agacharse, arrodillarse, caer a los pies de Jesús, arrojarse a sus pies. Siempre en actitud de sumisión, aunque con varios propósitos. Uno de esos propósitos es arrojarse a los pies para dar culto. Otro propósito es arrojarse a los pies para suplicar. Aquí responde a esto último. Se arroja a los pies para volver a suplicarle por su hija enferma, por su hija endemoniada. Jesús le dice a la mujer que no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos. La encierra en la categoría de perro. En realidad, perrito, que es el término que emplea el griego, aminorando así
el efecto negativo de un calificativo que siempre es ofensivo. Jesús se inscribe en la mentalidad popular de Israel de aquel siglo I. La gente israelita le llamaba perro o perrito a los adversarios, a los pecadores, a los pueblos idólatras e impuros como el de la Cananea. El Nuevo Testamento también emplea este calificativo para los falsos misioneros en Filipenses 3:2. Hay varias posibilidades de entender esto. Aquí hay dos propuestas. Una, no será una ironía de Jesús dirigida a los discípulos por no atenderla por lo que ella es y padece, sino porque viene gritando y los molesta. La están tratando como a un pagano. ¿Hubieran hecho lo mismo con un israelita? Es como decirle, sin decir perro, ustedes discípulos la están tratando como tal, un pueblo que no merece acercarse al Señor. Por eso Jesús retoma de modo explícito, de algún modo calificando el trato de los discípulos. Otra posibilidad es que quizás es solo una manera de establecer una prioridad en el trato, no una exclusión. Es decir, sí, es perro conforme a la mentalidad, es un perrito conforme a la mentalidad, pero no porque se excluya del Mesías, sino porque primero está Israel, el pueblo de la alianza, y luego vienen los otros pueblos. En el versículo 28 tenemos el desenlace del diálogo. Jesús destaca la fe de un pagano en un contexto muy particular, que es el rechazo de Israel. Y destaca su fe cumpliéndole lo que esta mujer le pidió. El rechazo a Israel es el contexto. Interesante que Jesús no propone como modelo un israelita, el pueblo de la alianza, el pueblo que ha recibido profetas, sacerdotes y reyes, el pueblo que Dios ha preparado para recibir al Mesías. No, la propuesta de cómo se debe responder ante el Mesías no proviene de ellos, sino de una mujer cananea que se tira a los pies de Jesús, que invoca por la salud, en el fondo, por la salvación, a aquel que es el Hijo de David. Más que el milagro en sí, se destaca la misión del Mesías y la respuesta que el Mesías espera. Y la respuesta es una fe fuerte que vence obstáculos. Los discípulos, que son testigos de las acciones de Jesús, de sus palabras, están dispuestos a tomar por modelo a ella, que además de mujer, es una pagana. Jesús le dice a la mujer que se haga lo que deseas. Es la tercera petición del Padre Nuestro, pero al revés, de Dios a su criatura. Hágase tu voluntad, le dice Dios o le dice Jesús a la mujer. Podemos resumir el mensaje en estos 4 aspectos. El relato es una catequesis sobre la misión y la respuesta a Jesús. Primero se mueve dentro de los límites habituales de la tradición judía. El Mesías de Dios es para Israel. Después, por el rechazo de Israel, el reino se proclama a todos. La comunidad de judíos cristianos de Mateo debe romper los moldes y reticencias respecto a los paganos, anunciarles con generosidad el Evangelio y aceptarlos en sus comunidades en igualdad de condiciones. Jesús rompió moldes y alabó la fe en Cristo, o la fe cristiana de la mujer cananea. El mesianismo judaico, por voluntad de Dios, tiene que pasar a mesianismo universal. El comportamiento de Jesús en este relato es una invitación a que la misión rebase las fronteras de Israel y se dirija a todos, judíos o no, hombres y mujeres. De aquí la importancia de su procedencia en cuanto al género y en cuanto al origen de la protagonista. Es una mujer y es cananea, pertenece a un pueblo idolátrico y enemigo de Israel. Marco, en cambio, no va a hablar de una mujer cananea, dirá una mujer griega y sirofenicia,
en el capítulo 7, versículo 26. No es que la salvación sea para Israel, y así lo reconoce la cananea. Se acentúa que primero es para Israel y luego para los otros pueblos. La salvación es para todos, pero el primer llamado es el pueblo de la alianza. El rechazo de Israel obligó a Jesús a abrirse prontamente al anuncio del reino a los no judíos. Al respecto podemos ver la reflexión que hace Pablo en su epístola a los Romanos capítulo 9. El cumplimiento del plan de Dios ha sido enviado solo a Israel y la misericordia son las dos notas distintivas del Hijo de David. La cananea prefigura el anuncio de la Iglesia a todos los pueblos y la respuesta esperada por Jesús. Oramos. Padre, que has preparado bienes inefables para los que te aman, infunde tu amor en nuestros corazones, para que, amándote en todo y sobre todas las cosas, consigamos alcanzar tus promesas, las que superan todo deseo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén.